Empezamos con la fecha, 12 de mayo, UTP 14, desempeño 2, tema nomenclatura de alquenos. Siempre les hago una retroalimentación de la clase anterior. Hablamos de las propiedades de los alcanos. Dentro de estas propiedades están los isómeros. Ustedes tenían que hacer los isómeros del octano, que es este compuesto que está acá, y su fórmula molecular es C8H18. Yo les decía que lo ideal era que ustedes intentaran hacerlos sin buscarlos, porque si ustedes los buscaban seguramente les iba a aparecer esto, que creo que era la primera página donde salía, pero si no, yo les decía que los hicieran teniendo en cuenta que la estructura que ustedes pintaran cumpliera con esta característica de la fórmula, que es tener 8 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno. Estos son unos posibles, acá yo les pongo 3, 6, 9, 12, y eran 18, entonces de estos ustedes debían hacer 4. ¿Listo? Lo ideal es que, o espero, que ustedes los hayan podido hacer a conciencia sin necesidad de mirar pues el ejercicio por internet. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar con la nomenclatura de alquenos, y para esto pues necesito que tengan a la mano la tabla de las nomenclaturas que habíamos trabajado para los alcanos. ¿Listo? ¿Qué son los alquenos? Recordemos que los alquenos ya los habíamos visto cuando vimos los hidrocarburos, y decíamos que los alquenos es una función química orgánica que tiene un grupo funcional, o sea, lo que lo caracteriza a él es el doble enlace entre carbono y carbono. Vamos a ver su fórmula general como en los alcanos. Para los alquenos va a ser CN, donde N es el número de átomos de carbono, y H2 por N. Entonces, teniendo en cuenta esto, si miramos este alqueno, sería C2, su fórmula, porque tiene 2 átomos de carbono, y en hidrógeno sería 2 por 2, 4. Y efectivamente, si ustedes miran su estructura, acá tenemos 1, 2, 3, 4 hidrógenos y los 2 átomos de carbono, que entre ellos debe haber un doble enlace, que son estas 2 líneas que ven acá. ¿Listo? Si yo quisiera saber la fórmula de un alqueno con 6 átomos de carbono, ¿cómo me quedaría esa fórmula? ¿Quién me dice cuál es la fórmula del alqueno con 6 átomos de carbono? C6H12. Muy bien, C6H12. ¿Listo? Lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores acá. Si son 6 átomos de carbono, y acá es H, 2 por los 6 átomos de carbono me da 12. Entonces, la fórmula para el alqueno con 6 átomos de carbono será C6H12. ¿Listo? Bueno, eso como las características principales. Enlace doble entre carbono-carbono, donde su fórmula general es esta. Para eso, para nombrarlo, vamos a trabajar con las mismas reglas que trabajamos en la nomenclatura de alcanos, o sea, va a ser más o menos como un recorderis, porque ya lo habíamos trabajado, y va a ser mucho más fácil como de entender. En este caso, en la nomenclatura de alcanos, habíamos dicho que se ponía un prefijo según la cantidad de átomos de carbono y la terminación ano. En este caso ya no va a tener la terminación ano, sino va a tener la terminación eno. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a hablar, o la estructura tiene un doble enlace que hace referencia a un alqueno. Recuerden, entonces tenemos el prefijo, que es esta tabla que ustedes la deben tener siempre para poder hacer los ejercicios, donde tenemos para 2 el prefijo et, o sea que este que está acá de 2 átomos de carbono se llamaría eteno, el de 3 propeno, el de 4 buteno, el de 5 penteno, el de 6 hexeno, etc. ¿Listo? Para este caso no vamos a tener un alqueno con un solo átomo de carbono. ¿Quién me dice por qué no? ¿Por qué no podemos tener un átomo? Porque los alquenos siempre tienen un enlace doble entre carbonos. Bien, porque necesito que haya o exista un doble enlace entre carbonos. Entonces, si solo tengo un átomo de carbono, pues no voy a poder formar un alqueno. Así de sencillo. Como lo hicimos en la clase anterior, les voy a mostrar pues los alquenos, cómo se nombrarían los alquenos lineales. En este caso, ya les dije, el prefijo de los números de carbonos que tenga el átomo. Acá tiene 2. Para 2 es et, por eso va a ser eteno. Siempre
de esta manera es cuando ese doble enlace se encuentra en el carbono 1. Fíjense que acá todos tienen el doble enlace en el carbono 1. Siempre que tengan el doble enlace en el carbono 1, ponemos el prefijo según la cantidad de átomos que tenga y la terminación eno. Entonces, para este eteno, porque tiene 2 átomos de carbono, para este propeno, porque tiene 3 átomos de carbono, para este buteno, para este penteno y para este hexeno. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿El enlace doble siempre va a ser en el primer carbono? No, no necesariamente. Por eso les digo, en este caso, donde el doble enlace está en el primer número de carbono, lo vamos a nombrar de esta manera. Ya les voy a explicar cuando se encuentra en otro carbono, cómo lo nombramos. ¿Listo? También les pongo acá, entonces, los ciclos. Entonces, hay cicloalcanos, también hay cicloalquenos. ¿Cómo reconozco un cicloalqueno? Porque tiene dentro del ciclo, bueno, la cadena, los extremos de la cadena están unidos y existe un enlace doble. Como los alcanos, recuerden que siempre ponemos el prefijo ciclo para todos, porque me está indicando que esa cadena está... Profe, no se le escucha bien. ¿Me están escuchando? Profe, Recién? no se entendía nada. Profe, quedó trabado. Desde acá, desde los ciclos. Sí, profe, Sí, todo lo señora. que dijiste Solo porque se te no fue se la voz. entendía nada. Listo. Entonces, vimos los cicloalcanos, que son ciclos donde los extremos están unidos. Existen los cicloalquenos, los identifico por el doble enlace. Como lo hicimos con los alcanos, para nombrarlos, lo primero es que vamos a poner el prefijo ciclo. Luego de poner el prefijo ciclo, pongo la cantidad de átomos de carbono que tiene esa cadena. Por ejemplo, acá tiene 4 átomos de carbono. Según mi tabla, para eso es but. Entonces, pongo el prefijo but. Y por último, el sufijo eno, que me está indicando el doble enlace. ¿Listo? Entonces, este sería ciclo buteno, este ciclo penteno, este ciclo hexeno porque tiene 6 átomos de carbono y este ciclo hepteno porque tiene 7 átomos de carbono. Y adicional a eso, el doble enlace. El doble enlace ya me está indicando que estoy hablando de un alqueno. ¿Eso es claro para todos? Sí, señora. Sí, Sí, señora. profesor. Listo. Vamos a seguir. En este caso vamos a tener alquenos lineales donde el doble enlace está en un carbono diferente al carbono 1. Por ejemplo, tenemos este alqueno. Entonces, fíjense que yo ya sé que es un alqueno o lo identifico como un alqueno por este doble enlace. ¿Qué hago? Voy a numerar la cadena de tal forma que el doble enlace quede con la menor localización. Si lo empiezo a numerar de aquí, de derecha a izquierda, esto me queda carbono 1, carbono 2, o sea que el enlace doble está en el carbono 2, acá, carbono 3, carbono 4, carbono 5. De derecha a izquierda está en el carbono 2. Si lo numero de izquierda a derecha, 1, 2, 3, estaría en el carbono 3, el doble enlace. Entonces siempre debo ubicar el doble enlace en la menor localización. Eso quiere decir que para este caso, el doble enlace se encuentra en el carbono 2. Lo que hago es poner el localizador 2, luego la cantidad de átomos, el prefijo que es para 5 es pent, y por último, la terminación eno. ¿Listo? Eno por el doble enlace, 2 es el carbono en donde se encuentra ese doble enlace, y pent, la cantidad de carbonos que tiene esa cadena. ¿Listo? Que son 5. 2 penteno. Ahora van a ustedes a decirme cómo se llama este. Según lo que les acabo de explicar. 3 hexeno. 3 hexeno. Seno. Bien, 3 hexeno, fácil. Si ustedes numeraron de aquí para allá, les da el carbono 3. Si numeraron de aquí para allá, les da el carbono 3. De las dos maneras se va a llamar 3 hexeno. ¿Listo? 4 octeno. ¿Cómo sería la estructura para 4 octeno? ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo les ponga siempre a hacer la estructura, yo siempre les digo, hagámoslo de izquierda a derecha.
Octeno me está diciendo que tiene ¿cuántos átomos de carbono? 8. 8. 8. Y ese numerito me está diciendo que, ¿o qué me indica ese número? Que en el cuarto carbono está el doble enlace. Que en el cuarto carbono se encuentra el doble enlace, entonces lo único que yo hago es buscar ese doble enlace, o ubicar mejor ese doble enlace. 1, 2, 3, 4. Acá estaría el doble enlace. ¿Listo? Y lo último que siempre les pido el favor es revisar que esos átomos cumplan la tetravalencia. Entonces acá 3 hidrógenos, acá 2, acá 2. Este carbono tiene un doble enlace acá y un enlace acá. ¿Cuántos enlaces le harían falta? 1, profe. Le haría falta 1. Este carbono tiene 2 enlaces acá y 1 acá. ¿Cuánto le harían falta? 1. También 1. Este 2. 2 y este por último 3. Obviamente acá lo completan con los hidrógenos. ¿Listo? Entonces esa sería la estructura para el 4-octeno, que básicamente es esto que ustedes van a ver acá. Que siempre les digo que es más fácil hacerlo esqueletal porque ustedes no tienen que verificar la tetravalencia, porque ya recuerden que en este caso se obvian los hidrógenos. Entonces pues es más fácil como la esqueletal. ¿Listo? ¿Eso es claro? Sí, profe. Sí, Sí, señora. Señora, Vamos a los alquenos ramificados. Como en los alcanos, pues tiene una serie de pasos que van a ser los mismos. Entonces, el primer paso selecciona la cadena más larga. En este caso, sí o sí, la cadena más larga debe contener el enlace doble. Si usted ve que hay una cadena de 10, pero de 10 átomos de carbono, pero esa no tiene el enlace doble, esa cadena no le sirve. Si la segunda cadena o la segunda opción es de 5 átomos de carbono, pero en esa está el enlace doble, elige esa de 5 átomos de carbono. ¿Listo? Sí o sí, la cadena principal debe tener el enlace doble. Por ejemplo, tengo esa cadena. Si yo empiezo a revisar la cadena principal, lo que yo les digo que siempre hagan es revisar de extremo a extremo. Puedo tener esta primera cadena, o puedo tener esta otra cadena, o puedo tener esta otra cadena. ¿Cuál sería la cadena principal? ¿La Es esa, roja, la profe. azul o la azul? La de azul. La azul. La azul porque es la más Exceno. larga y además tiene el doble enlace. Entonces, fácil. Primer punto, elegir la cadena más larga, que acá, como ustedes dijeron, es esta. Segundo paso, numerar por el extremo que quede más cerca al doble enlace. Entonces, ¿desde dónde empiezo a numerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Derecha, izquierda. Bueno, pues la última. De izquierda a derecha, ¿no? Muy bien, Miguel. De izquierda a derecha, porque recuerden que siempre debo darle el menor valor o la menor localización al doble enlace. Si yo empiezo de acá para allá, este sería el carbono 1, ¿cierto? Pero si yo empiezo de derecha a izquierda, esto sería carbono 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 5 no me sirve el doble enlace. Entonces empiezo de derecha a izquierda. Entonces, para este caso... Profe, quiere decir que... No, espera, no estoy entendiendo. Quiere decir que aquí lo importante no es en qué lugar está... Ah, no, nada. No me hagas... ¿Cómo? Karen. Nada, profe. No, me confundí yo sola. Ya entendí. En este caso, no sé si es lo que me ibas a preguntar. Vamos a revisar no dónde se encuentra los sustituyentes, sino dónde se encuentra el doble enlace. Sí, esa era mi pregunta, pero luego leí el paso 2, así que... Entonces, siempre enumeramos donde esté más cerca el doble enlace. Así el sustituyente esté en el carbono. ¿Listo? Entonces, número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paso 3. Identificar los sustituyentes y la posición
que ocupan en la cadena. Por ejemplo, en esa misma cadena que estábamos trabajando, tenemos este que es un metil, que es de un átomo de carbono, y este que es un etil, que es de 2 átomos de carbono. ¿En qué posición se encuentran? En el 3, profe. En 3, las dos. En el Sería 3. 3,3 etilmetil. Etil, metil. Recuerden que cuando únicamente pongo 3,3, cuando los dos son el mismo sustituyente. Cuando son diferentes, ¿cómo los voy a nombrar? Entonces, acá viene el paso 4. Voy a nombrarlos en orden alfabético. Entonces, primero iría 3-etil y luego sería 3-metil, porque son dos sustituyentes diferentes. Separado por guiones. Después debo colocar el número de la posición del doble enlace. En este caso se encuentra en el carbono 1. Luego, el nombre de la cadena, como es 6, para 6 es hexa, y la terminación eno. Entonces, ¿cómo así? Orden alfabético. 3-etil, 3-metil, 1, que me está indicando dónde está el doble enlace, ex, que me está indicando de cuánto es esa cadena, y eno por el doble enlace. Entonces mi cadena se llamaría 3-etil, 3-metil, 1-hexeno. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, continuamos. Profe, una cosa, Señor. la cadena en donde está el carbono 2, ¿siempre es la más larga o de pronto el carbono 2 puede estar en una cadena más corta? ¿Cómo así? O sea, ¿el carbono que tiene doble enlace siempre está en la cadena más larga? No, no necesariamente. Por eso les digo, puede que usted encuentre una cadena de 10, pero en esa cadena larga no está el doble enlace. Y en la otra, digamos, una de 5, donde se encuentra el doble enlace, siempre vamos a elegir, en este caso, si se puede, la más larga y que contenga el doble enlace. Si no, la que contenga el doble enlace. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Es posible que no se ponga el 1 antes del hexeno? O sea, 3-metilhexeno de una. Sí, ¿O es también. necesario? No, cuando está en el carbono 1, como en química siempre les he dicho, siempre odiamos el 1. Acá lo pongo para que como que se vayan guiando un poco en los ejercicios más que vamos a hacer más adelante, ¿listo? Pero si está en el carbono 1, ustedes pueden poner 3-etil, 3-metilhexeno. Eso ya me indica Listo, profe. que el doble enlace va a estar en el carbono 1, ¿listo? Vamos a ver que van a encontrar dienos. Dienos significa que en la cadena pueden haber dos dobles enlaces. Si hay dienos, la cadena principal debe contener los dos dobles enlaces. Por ejemplo, tengo esta cadena. Mi cadena principal, pues va a ser esta, 1, 2, 3, 4. Los numero de tal forma de que los dobles enlaces ocupen la menor posición. Y empiezo a numerar como siempre lo he hecho. ¿Cómo? Eligiendo o primero viendo el sustituyente, que en este caso es un metil, que se encuentra en el carbono 2, entonces sería 2-metil. Luego, recuerden que voy a numerar, voy a poner la posición de los dobles enlaces. Carbono 1 y en el carbono 3 están los dobles enlaces. Luego pongo el nombre de la cadena, que en este caso es de 4. Y tengo que poner un prefijo griego de 2, que el prefijo griego de 2 es di. Y por último, eno. Entonces, ¿cómo les quedaría eso? Les quedaría 2-metil, 1,3, indicando la posición de los dobles enlaces en el carbono 1 y en el carbono 3. Buta, porque hay 4, o la cadena principal es de 4. Di, porque hay dos dobles enlaces. Y por último, eno, o sea, dieno le está diciendo, hay dos dobles enlaces. ¿En qué posiciones? Posición 1 y 3, y además hay un sustituyente que es el 2-metil. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el orden? No escribo el sustituyente, las posiciones de los dobles enlaces, el prefijo de la cadena, el prefijo di, y por último, la terminación eno. Miss, yo tengo una pregunta.
Dime, Franci. La cadena principal que yo escoja en una que haya dos dobles enlaces, mi cadena principal tiene que contener esos dos dobles enlaces. Sí, por ejemplo, acá fíjense que hay una cadena también de 4, que puede ser esta. Pero ¿qué pasa? Uno de los dobles enlaces me queda por fuera. Entonces, sí o sí, los dobles enlaces deben estar dentro de la cadena principal. Ah, ok, mis gracias. ¿Listo? Una pregunta, profe. ¿Y por Dime. qué no es, digamos, dibuteno? Porque tú ahí estarías diciendo que tienes 2 de 4. ¿Sí? O sea, este prefijo di va atrás del eno porque te está diciendo, bueno, di-eno indica que hay 2 dobles enlaces. Ya. ¿Listo? Hagamos un ejercicio. ¿Cómo se llamaría? Teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar. 4 Mira, metil, 4 metil. 1,3 pendieno. Pentadieno. Pentadieno, ¿sí? Pentadieno. Bien. Entonces, 4-metil. Entonces, ¿por qué 4-metil? Recuerden que es por el sustituyente que está en el carbono 4. Luego voy con las posiciones del doble enlace. Carbono 1, un doble enlace. Carbono 3, o el otro doble enlace. 1,3. Luego voy con la cantidad o el prefijo de la cadena. En este caso son 5 átomos de carbono, que sería penta. Y por último, lo que le estaba explicando ahora a Robles, dieno, es porque hay 2 dobles enlaces, que ya sabemos que están en la posición 1 y 3. ¿Listo? Hagamos este otro. ¿Cómo se llamaría este? Tresetil 1,4 hexadieno. Bien, entonces lo mismo. En este caso, tenemos entonces para este caso 3 etil, ¿cierto? Que es este sustituyente. Luego vamos con la posición de los dobles enlaces, carbono 1, carbono 4. Luego vamos con la cantidad de carbonos que tiene, en este caso son 6, hexa. Y por último, tengo que indicar que hay 2 dobles enlaces. Eso lo indico con el dieno. ¿Listo? ¿Eso es claro? Sí, señora. Sí, señora. Ahora, yo les puedo poner, o les voy a poner en la actividad, hacer las estructuras. Siempre que hacemos estructuras, yo les digo, empiecen de derecha a izquierda. Entonces acá les dice octadieno. O sea que la cadena es de ¿cuántos átomos de carbono? De 8. 8. 8, profe. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese dieno me está indicando que hay 2 dobles enlaces. ¿En qué posiciones están esos 2 dobles enlaces? En En el el 1 uno y en el 4. Entonces pongo acá 1. Esperen que esto se me trabó. Bueno, 1 y en el 4. El doble enlace. Y después me dice que en el carbono 7, ¿qué tengo? Un dimetil. Dimetil, eso está diciendo metil. 2 dimetiles. 2 metil. 2 metiles, o sea, uno arriba y otro abajo en el carbono 7. ¿Y el metil cómo es? CH3. CH3. Acá iría CH3 y acá abajo iría otro CH3. Listo. Y lo último que tienen que hacer es verificar la tetravalencia, que todos les queden cumpliendo la tetravalencia. Si este tiene 2 enlaces, ¿cuánto les hace falta para completar la tetravalencia? 2. 1. 1 y 2. 1, ¿Listo? 2. Este tiene 2 enlaces acá y 1 acá. ¿Cuántos le hacen falta? 2, 1. profe. Ay, ¿Cuántos? 1.
Uno. Dos, ¿no? No, porque mira, Uno. acá tiene 2, Perdón. Juan Andrés. 2 acá. Y este, 3. Y la tetravalencia son 4, o sea que le falta Sí, 1. ¿Cuánto les faltan? es que no lo vi. Uno también. A este, 2. Ah, 2. 2, porque tiene 2 a los lados. Entonces le falta 2. A ese Este, sí, 1. este A ese le tiene falta 1. Y 1. le falta uno. A este 2. También 1. también 1. Uno. Ah, sí. Porque tienen que mirar, eso es lo que yo les pido siempre en los ejercicios, que ustedes pues revisen bien la tetravalencia, ¿no? Y este tiene 2, le harían falta 2. Y este le harían falta ¿cuántos? 3. 3. Les quedaría así. O sea, básicamente les queda esto. Denme un segundo, borrar. Les quedaría esto. En este caso yo lo hice al revés. Empecé desde acá. En el carbono 1, 2, 3, 4. Tenemos los dobles enlaces. 5, 6 y 7 están los 2 metiles. ¿Listo? Siempre es más fácil hacerlo esqueletal porque en la esqueletal ustedes no tienen que revisar que cumpla la tetravalencia. Entonces, pues, es un poco más sencillo. ¿Eso es claro para todos? Sí, Profe, profe. una pregunta. Sí, Dime. señora. Pregunta. En la fórmula esqueletal, ¿uno cómo infiere si el doble enlace va arriba o abajo? Ah, no, eso no importa. ¿Ah, no infiere? Ah, No, ok. no Vale. importa. Acá, ahí puede estar acá, por ejemplo, está acá arriba y acá está abajo, pero no hay lío. Si tú los quieres poner los dos arriba o los dos abajo, pues está bien. No, Ok, no hay lío. gracias. ¿Listo? Vamos a ver ahora que pueden existir trienos. Trienos es que hay 3 enlaces en la cadena y debemos nombrarlo igual que los dienos, pero en este caso ya no vamos a poner di, sino vamos a poner tri. Entonces, lo que hago es numerar igual, poner los dobles, establecer los dobles enlaces en la menor posición. Entonces acá, posición 1, posición 3, posición 5. ¿Listo? Y acá su nombre sería 1,3,5. Luego el nombre de la cadena, que son 6, o sea, hexa. Luego el prefijo tri. Y luego el sufijo eno. Este trieno me está indicando que hay 3 dobles enlaces en una cadena de 6. ¿En qué posiciones? Posición 1, posición 3 y posición 5. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo se llamaría este? Uno, dos. Ah, no. 6. 1, 2, 1,2,6 6. heptatrieno. Heptatrieno. Muy bien. Fácil, ¿cierto? 1,2,6 hepta. Acá me faltó el heptatrieno. ¿Listo? Heptatrieno. Veamos cuando tiene sustituyentes. Cuando tiene sustituyentes, lo primero que debo nombrar son ¿quiénes? Los sustituyentes, en orden alfabético. Tengo este y tengo este. Entonces, ¿cómo sería la primera parte del nombre? 3 propano. 3 no, ¿cómo era eso? 3 propil. 3 propil, 5 Metil. metil. ¿Segura? 1,4. Tenemos que nombrar en orden alfabético. Ah, sí. Entonces, y la Entonces, primero que Entonces sería 5 5 metil, 3. 3 propil, 1,4,6 octatrieno. Octatrieno. Muy bien. Sí, 5 metil, 3 propil. Luego voy con los números de los dobles enlaces. 1, 4, 6. Luego voy con el nombre de la cadena o la cantidad de átomos, octa. Y por último, pues el trieno, ¿no? Que me indica que son 3. Entonces, 5 metil, 3 propil, 1,4,6, 8, que es octa. Y por último, el trieno que me está diciendo que tengo 3 dobles enlaces. ¿Listo? ¿Claro para todos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Vamos a ver la última parte de nomenclatura, que son los cicloalquenos ramificados. ¿Cómo nombrarían este cicloalqueno?
3,4 3,4 dimetil, adimetil. 1 ciclopenta, no sé. Listo, entonces, Ciclopenteno. bien. ¿Cómo hacemos? Nombramos los sustituyentes con su localizador 3,4, di porque son dos igualitos, dimetil. Luego la palabra ciclo, eso no se nos puede olvidar porque los extremos de la cadena están unidos. Luego nombramos la cadena. Bueno, en este caso acá podría ser ciclo 1, ciclopenteno. Pero como acá está en el carbono 1, pues lo podemos obviar. ¿Listo? ¿Cómo se llamaría este? Un ciclodieno. ¿Cómo se llamaría? Sería 1,3 dimetil, dimetil. 1, ciclo, ¿no sería ciclo? ciclo. ¿No sería ciclohexano? No, primero nombras. No. 1,5 ciclohexeno. 1,4 ciclohexeno. Bien. 1,4 ciclohexeno, ¿no? 1,3. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nombramos los prefijos, los sustituyentes 1,3 di porque es del mismo, dimetil. Luego vamos con las posiciones de los dobles enlaces. Posición 1 y acá posición 4. Ojo, no puedo decir que posición 5. Si estuviera en la 5 sería acá el doble enlace. Posición 4, 1,4. La palabra ciclo, el número de átomos de carbono que tiene ese ciclo que es 1, que son 6, perdón, hexa. Y por último la palabra dieno que me indica que hay dos dobles enlaces. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Chicos. No, profe. No, señora. Es muy fácil porque ya lo habíamos trabajado con los alcanos. Entonces, si se fijan, solo es cambiar la terminación y tener pues en cuenta los dienos y los trienos. La actividad. Además de esta actividad, van a tener que hacer lo que les dije de los videos, ¿no? Entonces, dice, esta actividad la van a hacer por Google Classroom. La otra semana ya empezamos por el botón de filas. ¿Listo? Esto ya está en Google Classroom. Realiza la estructura de los siguientes alquenos, como lo hicimos. Deben hacer la estructura si quieren en la esqueletal, que es la más fácil. Y nombra los siguientes alquenos, teniendo en cuenta los pasos que vimos. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿a qué hora subes la grabación de la clase de hoy? Yo espero que antes de las 2 de la tarde ya estén arriba. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. Profe, si quiero hacerla desarrollada, ¿no hay ningún problema? No, no hay lío, el que ustedes quieran hacer. Vale, gracias. Bueno, chicos, ya se va a acabar la transmisión, la sesión, entonces cualquier pregunta me escriben, ¿listo? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Vale, profe, gracias. Un abrazo, chicos, que estén bien. Chao. Chao. Gracias, lo mismo.